Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando mucho en casa. Para darle continuidad a nuestra temática de estadística que hemos venido trabajando en las últimas semanas, vamos a conocer qué son y cómo elaborar un diagrama de barras, considerando que es una representación que nos va a facilitar mostrar y representar los datos que obtenemos cuando hacemos una encuesta y los cuales organizamos en una tabla de frecuencia. Los invito como siempre a ver todo el video y a que me acompañen en las clases con las preguntas, las inquietudes o las dudas que podamos generar frente a esta temática. Acompáñenme. Iniciaremos conociendo qué es un diagrama de barras. Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras o gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o de valores. Ustedes se preguntarán cómo y en un momento veremos unos ejemplos ya puntuales. Pero antes de ver los ejemplos, tenemos que tener claro qué elementos conforman un diagrama de barras. Un diagrama de barras está conformado por dos rectas que se intersectan. Ya les voy a mostrar en un ejemplo cuál es ese punto donde se intersectan y de qué manera están dispuestas estas rectas. Además, como su nombre lo indica, barras, se refiere a rectángulos que se ubican uno al lado del otro para indicar una cantidad. Estos rectángulos están directamente relacionados o su medida está proporcional. Ya también con un ejemplo puntual vamos a ver de qué estoy hablando para que ustedes tengan claro cómo realizar un diagrama de barras. Pero antes de irnos a los ejemplos, pues miremos qué es un diagrama de barras. Estos diagramas los vemos en ocasiones en algunos programas de televisión, noticieros, periódicos, pero pues hasta el momento pues no han ustedes conocido de qué manera se puede elaborar. ¿Por qué les decía que tendríamos que tener como referencia una tabla de frecuencia? Porque el diagrama de barras me ayuda a ubicar esa información, la información que yo tengo o que yo ubico en una tabla de frecuencias. En este caso, ustedes se dan cuenta que hay un diagrama de barras, o dos más bien, que me están relacionando la pregunta ¿cuál es la fruta favorita? Entonces tenemos diferentes frutas, está la naranja, el banano, la fresa y las ciruelas. Como nos damos cuenta, encontramos acá dos rectas que están ubicadas, una vertical y la otra horizontal, y se intersectan en un puntico. Este era el puntico del cual le hablaba. En la recta vertical vamos a ubicar siempre la cantidad, o bueno, en la mayoría de los casos que hagamos representaciones vamos a encontrar que ahí se ubican las cantidades. Entonces acá tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero vamos a ir haciendo una relación. Ya les indicaré exactamente cuáles. En el eje horizontal tenemos las respuestas, en este caso las frutas, la naranja, el banano, la fresa y las ciruelas. Entonces vemos la tabla y nos dicen que 5 personas escogieron la naranja. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a partir de la primera línea y vamos a avanzar hasta el número 5 y vamos a formar una pequeña caja o un pequeño rectángulo como lo dice la definición. De la misma manera hacemos con el banano, el cual nos dicen que tiene dos selecciones, entonces partimos del eje horizontal hasta el número 2 y formamos la segunda caja. Seguimos con la fresa que va a tener 4 y también lo vamos a hacer hasta el 4 apareciendo la tercera caja y así también nos aparece la última caja que corresponde a las ciruelas y va a ir hasta el 8. Es importante que ustedes sepan que siempre tenemos que distanciar cada uno de los números a la misma distancia para que sea coherente con la información que nos están preguntando o que vamos a analizar, y también que es importante que utilicemos recursos como la regla para la construcción de estos elementos. Estas gráficas son muy visuales, se recomienda también usar los colores para diferenciar cada uno de los elementos que nos da el ejemplo. Bueno,
Hasta acá tenemos un ejercicio que ya está presentado, ya está solucionado, pero es importante recordarles cómo construir un gráfico de barras. Si partimos de cero. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener los datos que nos dan una variable y la frecuencia. ¿Cuál es la variable? Entonces recordemos que la variable le llamamos a las preguntas y que las preguntas pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Además, pues las respuestas a esta pregunta deben estar organizadas en una tabla de frecuencia que nos va a facilitar mucho la organización de la gráfica de barras, teniendo en cuenta la cantidad que vamos a relacionar entre la respuesta y el número de preferencia de esa respuesta. Además de eso, pues necesitamos trazar, como les comenté en el ejercicio anterior, necesitamos trazar dos rectas que van a ser perpendiculares, una vertical y la otra horizontal. En algunos textos podemos encontrar que estas rectas reciben el nombre de el eje de abscisas y el eje de ordenadas. Por ahora vamos a trabajar solamente con la identificación de la recta vertical y la horizontal, pero es importante reconocer que existen estos nombres para asignarles a estas rectas. Como hemos trabajado juiciosamente, nos hemos dado cuenta que hace parte de nuestro proceso de aprendizaje practicar con algunos ejercicios. Entonces aquí les presento una situación. Se le pregunta a un grupo de personas cuál es su materia favorita y se obtienen los siguientes resultados. En esta situación tenemos involucrado que se realiza una pregunta. La pregunta es cualitativa porque nos están preguntando una materia de la cual vamos a recibir como respuesta una palabra, que puede ser cualquiera de las materias que se recibe en las clases que tenemos en el día a día en el colegio. Otra cosa es que al preguntarle a un grupo de personas sabemos que vamos a recibir varias respuestas y por eso es importante que nosotros tengamos presente que tendremos que en algún momento elaborar una tabla de frecuencias. Los resultados no siempre se van a presentar en una tabla de frecuencia como les voy a mostrar en este momento, sino ustedes ya saben que pueden ser respuestas sueltas. Bueno, al preguntar cuál es la materia favorita, se encontraron que cuatro respuestas, perdón. Estas respuestas nos dicen que 2 personas eligen lenguaje, 3 matemáticas, 5 personas les gusta artes y a 4 personas les gusta la educación física. En este caso ya tenemos una información que si la quisiéramos analizar podríamos llegar a encontrar la moda como lo hicimos en ejercicios de la actividad pasada o del video pasado, donde nos dimos cuenta que la moda iba a corresponder al dato más frecuente. En este caso sería artes. Pero cuando nosotros tenemos esta información también podemos irnos a reconocer y a conocer cómo podemos representarla a través de un diagrama de barras. Para empezar a realizar nuestro diagrama de barras es muy importante que utilicemos este elemento, nuestra regla, de manera que nuestras partes nos queden rectas, tanto la recta vertical como la horizontal, y además de eso, para garantizar que la distancia entre cada uno de los datos va a ser la misma. Bueno, aquí les muestro, yo tracé la recta vertical, la recta horizontal, me guié por la cuadrícula de mi hoja y dejé un espacio de 2 cuadritos para cada una de las cantidades. Como las cantidades van entre el 1 y el 5, pues hasta ahí puedo construir mi tabla, pero es importante que sepan que pueden existir cualquier cantidad de datos y de respuestas, y también en la horizontal ubiqué las respuestas que encontré. Designé con L lenguaje, con M matemáticas, con E de educación física y con la A designé artes. Ahora pues voy a empezar a construir mi tabla dándole origen a cada uno de los resultados que tengo.
Bueno, para realizarla entonces empiezo a mirar. Lenguaje, tuve la respuesta de 2 personas. Entonces voy a hacer mi línea hasta el 2 y la llevo hasta el extremo para comprobar que es 2. Después voy a hacer matemáticas. Tuve una respuesta de 3 personas y la voy a llevar hasta el 3 para que me quede en una forma de barrita. Entonces la voy a completar de esta manera. Ya con la regla y con los elementos nos va a quedar más bonito. Educación física tuvo unas respuestas de 4. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice. Entonces lo voy a llevar hasta acá. Completo las barritas. Vamos a mirar. Tenemos la opción de ir mejorando si en algún momento algo no nos queda bien. Y por último, artes. Yo aquí hice algo, chicos. Organicé de menor a mayor las respuestas, pero yo puedo organizar, hacer la tabla de frecuencias sin importar, sin organizarla. De todas maneras me tiene que dar cuenta de la respuesta. Y aquí se puede decir que se va a verificar cuál es la moda. Entonces acá me faltó, esto les contaba que aquí me faltaba una A que se me borró cuando la empecé a hacer. Listo, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo disponer cada una de las barritas de un color diferente para que verifiquemos que se ve más visual la información y podemos analizarla de una manera a través de la percepción. Bueno, como se podrán cuenta, ya con los colores se ve mucho más atractiva nuestra imagen y de esta manera podemos hacer diferentes tablas de barras, diagramas de barras, y podemos organizar cualquier tipo de información. Alguna información la vamos a encontrar para analizar directamente en un gráfico de barras y otra nos van a dar la información en una tabla de frecuencia para que generemos la gráfica de barras. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos dos procesos. Bueno, en esta imagen podemos relacionar nuestra tabla de frecuencia directamente con nuestro gráfico de barras y nos damos cuenta que la una le da origen al otro. Si yo tuviera solamente la gráfica de barras, pues podría darme cuenta que según la elección de la pregunta podría determinar la cantidad de personas que tuvieron esa elección o que prefirieron esa respuesta en cada uno. Y si me paro en la tabla de frecuencia, pues puedo verificarlo y lo que doy origen es a la construcción de la tabla. Entonces estos dos elementos son muy importantes que los tengamos en cuenta para que hagamos un proceso estadístico importante. Otra cosa que quiero que ustedes tengan claro. Bueno, les decía que otra cosa que quiero que tengan claro es que no siempre nos vamos a encontrar diagramas de esta manera, sino que también se nos pueden presentar diagramas donde en el eje vertical encontramos las respuestas y en el eje horizontal encontramos la cantidad de preferencia de cada respuesta. Entonces, cualquiera de estos dos elementos estaría bien y podríamos usarlo en nuestra clase, teniendo en cuenta lo que les digo, la frecuencia, teniendo en cuenta que tengamos el mismo rango, la misma cantidad de espacio entre cada una de las medidas y que utilicemos elementos como la regla y los colores. Ya se darán ustedes cuenta que la cuadrícula del cuaderno nos facilita mucho el trabajo, pero cualquiera de los dos elementos de las dos formas estaría bien en nuestra construcción. Es importante que conozcamos todos estos elementos para que pues hagamos un buen análisis y no pensemos que solamente se puede hacer de una forma. Este es uno de los principales diagramas que trabajamos en los procesos estadísticos, pero ya ustedes conocerán que hay otros y que iremos trabajando a la medida que van avanzando nuestros procesos académicos. Hasta aquí quiero agradecerles su tiempo y como siempre seguirlos invitando a que vean los videos, a que se suscriban al canal y que puedan participar de la información que ahí está para las diferentes clases y las diferentes temáticas que hemos trabajado. Un abrazo para todos.